Bienvenidos al sentido de la fe. Hablar de discernimiento en un tiempo de ruinas parece a primera vista un ejercicio inútil. Cuando la tierra se quiebra por guerras, epidemias y abandono, la mayoría mira únicamente lo inmediato: comida, refugio, seguridad. Pero de cuando en cuando surge una figura cuyo camino espiritual se abre precisamente en medio de estas fracturas históricas, como si el misterio de Dios encontrara un lugar privilegiado en las grietas del mundo. Así se sucedió con Maximiano de Siracusa, cuya vida transcurrió en la Sicilia del siglo VI, una tierra que parecía debilitarse ante el brillo extinto de su pasado romano y la fragilidad de un futuro incierto. Ahí, entre campos erosionados, latifundios casi vacíos y templos derruidos, surgió una pregunta que acompañó al santo desde su juventud monástica hasta sus últimos días de obispo: ¿cómo distinguir la verdadera misión personal de las simples inclinaciones humanas cuando toda la realidad alrededor invita al desaliento? El interrogante no era abstracto para la iglesia de su época. Desde la paz constantiniana hasta la consolidación de la estructura imperial cristiana, se había vuelto tentador confundir la fe con privilegios sociales, la integridad con la influencia política y la verdad revelada con las conveniencias del trono. En ese ambiente saturado de honores mundanos, la claridad espiritual parecía oscurecerse. No eran pocos los que confundían la defensa de la verdad con la protección de intereses acomodados, ni faltaban quienes reducían la vida cristiana a un ritualismo vacío. En ese panorama, la capacidad de reconocer la voz de Dios entre tantos ecos humanos se volvió una tarea casi imposible. Y es justo ahí donde surge la imagen inicial del santo: un hombre silencioso formado en la disciplina monástica del Monte Celio en Roma, que no buscaba distinciones ni responsabilidades eclesiales, pero que intuía, sin saber explicarlo del todo, que la historia misma le estaba pidiendo una respuesta. No se trata de una revelación extraordinaria ni de un pensamiento grandioso, sino de un movimiento interior que se manifiesta a través de signos humildes, como una brújula espiritual que se orientaba de modo estable hacia la necesidad de reconstruir lo que otros habían abandonado. Esa primera inclinación no era todavía clara plenamente, pero sí un misterio que reclamaba fidelidad. Solo más tarde descubriría que ese impulso no provenía de un deseo personal, sino de ese don silencioso que la tradición llama sentido de la fe, una sensibilidad connatural a la verdad divina que no se inventa, sino que se recibe con humildad y obediencia eclesial. Mientras en su interior este enigma comenzaba a formarse, Sicilia vivía uno de los periodos más tensos de su historia: la reconquista justiniana, que debía restaurar la estabilidad romana de la isla, había dejado tras de sí destrucción y pobreza. Muchas ciudades se encontraban despobladas, las villas señoriales se convertían en fortalezas improvisadas, y las aldeas rurales padecían no solo la escasez material, sino una mezcla peligrosa de supersticiones y restos de religiones antiguas. La fe cristiana, aunque extendida, no había penetrado profundamente en las costumbres del pueblo, y en los campos era común encontrar prácticas sincréticas donde santos y dioses paganos convivían en un mismo imaginario popular. En ese ambiente, el deterioro de la red eclesial se hacía evidente: iglesias abandonadas, párrocos ausentes y una liturgia poco uniforme, influida por corrientes orientales, africanas y latinas que convivían sin una plena unidad. Para Roma, Sicilia representaba una periferia no solo geográfica, sino espiritual, donde la unidad doctrinal peligraba. Fue entonces cuando el Papa Gregorio Magno comenzó a buscar hombres capaces de restaurar la vida cristiana en estas regiones. No buscaba arquitectos ni administradores, ni estrategas políticos, sino pastores que pudieran transformar la devastación en un testimonio visible del Evangelio. Entre los nombres que surgieron apareció el de Maximiano. Su reputación como monje prudente había llegado a oídos del Papa, quien lo consideró un candidato ideal para una sede que pocos deseaban ocupar. Siracusa era honorable por su historia, pero agotadora en su presente: recursos escasos, conflictos de rito, tensiones con Constantinopla y vastas zonas rurales casi completamente descristianizadas. Cuando Gregorio lo llamó a su presencia y le comunicó el nombramiento, Maximiano sintió que le rompió la tranquilidad que había buscado en la vida monástica. No ignoraba su débil salud ni su incapacidad para grandes desplazamientos, pero el Papa lo miraba con certeza.
no necesitaba un obispo fuerte, sino uno fiel. Aceptar el episcopado no fue para él un gesto de ambición, sino la purificación de una inclinación interior que hasta entonces no había comprendido del todo. Lo que parecía inicialmente una renuncia a sus preferencias contemplativas, comenzó a mostrarse como un acto de obediencia que revelaba de forma misteriosa la identidad profunda de su misión personal. Sin embargo, la claridad no le llegó de inmediato. Se preguntó más de una vez si aquella designación respondía verdaderamente al plan de Dios o si era simplemente la consecuencia de una necesidad administrativa. Pero mientras recorría los caminos polvorientos de Sicilia para tomar posesión de su sede, algo en su interior resonaba con una coherencia silenciosa. El pueblo necesitaba templos y él podía levantarlos. Esa convicción no era romántica. A medida que visitaba los territorios rurales, observaba el abandono de las iglesias semiderruidas, la falta de lugares dignos donde celebrar la Eucaristía y la mezcla de devociones incoherentes que sobrevivían en el imaginario popular. Las pestes habían arrasado con la población y la guerra había eliminado casi toda capacidad económica. Pero precisamente en este escenario se hacía evidente que el pueblo estaba hambriento no solo de pan, sino de una presencia. Allí comprendió que podía dedicar su vida a edificar templos, no como obras arquitectónicas, sino como faros espirituales que concentraran al pueblo en torno al misterio cristiano. Así comenzó su obra. Sin inspiraciones monumentales, planteó construcciones de basílicas rurales simples, de 1 o 3 naves, con ábsides orientados y baptisterios anexos. El modelo correspondía a una comprensión pastoral. Se trataba de ofrecer al campesino siciliano un espacio donde aprender la fe, celebrar la Eucaristía y reconocerse parte de una comunidad. La arquitectura se convertía en una catequesis por fin silenciosa. Las estructuras estaban inspiradas en elementos bizantinos, pero integradas en la tradición latina, reflejando la unidad de una iglesia que, aunque habitara en monasterios, un mosaico de culturas, debía tener un centro común de liturgia romana que Gregorio tanto defendía. En este punto comenzó el combate visible. Maximiano comprendió pronto que levantar basílicas no consistía solo en colocar piedra sobre piedra. Había que luchar contra su enfermedad, que lo debilitaba constantemente, contra la escasez de materiales que obligaba a reutilizar restos antiguos, contra la indiferencia de ciertos terratenientes que no había utilidad en destinar tierras o recursos para templos rurales y contra la tentación espiritual de confundir la obra arquitectónica con la autosatisfacción humana. En ese periodo de intensa labor se enfrentó al riesgo más sutil, que su empeño de construir templos lo desviara del espíritu interior que había originado su misión. Fue en esa tensión donde emergió con mayor fuerza su capacidad de discernimiento. Entendió que su compromiso no debía nacer del gusto estético ni del deseo de reconocimiento, sino de una identificación profunda con Cristo que lo conducía a servir de manera humilde. A veces, cuando las fuerzas físicas lo abandonaban, se preguntaba si aquella obra provenía realmente de Dios o si era una obstinación personal disfrazada de celo pastoral. Este tipo de dudas eran fundamentales porque lo obligaban a purificar su intención. ¿Estaba construyendo para su satisfacción o para un pueblo que encontrara a Cristo? ¿Se apoyaba en sus ideas o en la tradición viva de la Iglesia? ¿Buscaba consolidar una imagen propia o dejaba que la gracia transformara su debilidad en fecundidad? La respuesta no surgió de un razonamiento intelectual, sino de una comprobación concreta. Cada vez que la Eucaristía se celebraba en una de las nuevas basílicas, incluso si estaba todavía sin enlucir, el corazón del pueblo se renovaba. Los campesinos que antes dudaban se congregaban con devoción, los trabajadores serviles dejaban de sentirse invisibles y comenzaban a reconocerse parte de una comunidad, y los niños que antes eran ajenos a la fe encontraban en el altar orientado una referencia clara que les hablaba de un Dios que se acercaba a ellos. Fue entonces cuando Maximiano percibió por segunda y última vez este misterio interior como una confirmación silenciosa de que su obra respondía al querer de Cristo y no a su propio impulso. En paralelo enfrentó desafíos doctrinales y litúrgicos. Sicilia era tierra de ritos mixtos donde las influencias orientales convivían con tradiciones romanas y africanas. Algunos sacerdotes locales defendían prácticas ajenas al magisterio de Roma, otros aceptaban tendencias que bajo apariencia de piedad escondían confusiones doctrinales. Maximiano, formado en la claridad de Gregorio, supo discernir entre la riqueza legítima de las tradiciones locales y aquellas expresiones
que en nombre de la creatividad se apartaban de la verdad revelada. Esta capacidad no era fruto de la rigidez ni de apertura indiscriminada, sino de una sensibilidad eclesial que reconocía lo genuino porque olía al Evangelio y rechazaba lo equívoco porque no resonaba con el credo que la Iglesia había profesado desde siempre. Su lucha no se limitó al ámbito doctrinal, debió hacer frente también a una forma peligrosa de mundanización, la percepción cada vez más extendida de que el poder civil podía manipular las estructuras eclesiales para su utilidad. En una Sicilia administrada desde lejos por Constantinopla, ciertos funcionarios esperaban que la Iglesia actuara como siempre, como simple brazo del aparato imperial. Maximiano resistió esta tendencia defendiendo la autonomía espiritual de la liturgia y la autoridad pastoral del obispo. Su visión evitaba caer tanto en la tentación de someter la fe al poder político como en la ilusión de rechazar completamente toda la cooperación con la autoridad civil. El equilibrio se encontraba en la fidelidad al Evangelio, criterio supremo para discernir la autenticidad de cualquier alianza. Sus cartas con Gregorio Magno son testimonio de esta tensión. El Papa lo exhortaba a actuar con rapidez y diligencia, recordándole que toda obra realizada en obediencia al apóstol Pedro tenía un valor que superaba las limitaciones humanas. La obediencia, lejos de ser un freno, se convertía para él en la garantía de que sus decisiones se integraban en la historia de la salvación. Esta obediencia creativa lo liberó de la tentación de sentir la misión como empresa propia y lo hizo instrumento humilde en las manos de Dios. Con el paso de los años, aunque fueron pocos, su obra comenzó a generar frutos visibles. Las basílicas rurales no solo ofrecían un espacio arquitectónico renovado, sino que reorganizaban la vida comunitaria. La luz que entraba por las pequeñas ventanas del ábside iluminaba no solo el altar, sino la comprensión espiritual del pueblo. En torno a esos templos se formaban comunidades estables, la catequesis se hacía posible y la caridad encontraba un espacio concreto donde manifestarse. La presencia eucarística se convertía en el corazón de estos poblados y la liturgia romana celebrada con frecuencia devolvía unidad a un territorio marcado por la dispersión. Llegando el fin de su vida, Maximiano no contempló su obra con satisfacción, sino con humildad agradecida. Comprendió que aquella misión había sido gracia inmerecida que le permitió, desde su fragilidad física, participar en la restauración de la iglesia siciliana. No se veía a sí mismo como fundador ni como reformador, sino como un servidor que simplemente respondió al plan de Dios. Hoy, al mirar su legado, la pregunta inicial se vuelve más apremiante para quien lee su historia. ¿Cómo discernir entre la verdadera vocación y el simple deseo de autorrealización? La vida de Maximiano sugiere un método, preguntarse si aquello que uno siente llamado a hacer se acerca más a la santidad o simplemente al éxito humano. Si resuena con la fe que la Iglesia ha custodiado desde los apóstoles o si se ajusta más a las expectativas del mundo. Si impulsa a amar de forma sacrificada o solo a construir un proyecto atractivo. Cuando el camino confirma las enseñanzas del Evangelio, cuando integra la propia identidad de Cristo y cuando produce frutos de caridad, entonces se puede decir que la voz que guía es auténtica. El santo enseñó con su vida silenciosa que todo discernimiento auténtico tiene tres rasgos. Nace de la humildad, se confirma en la obediencia eclesial y se expresa en obras que conducen a otros hacia Dios. Sus basílicas rurales fueron más que construcciones arquitectónicas, fueron espacios donde la gracia devolvía al pueblo el gusto por la verdad y el sentido del misterio. En un mundo como el nuestro, donde la belleza se relativiza y la fe se diluye entre ideologías, su ejemplo interpela profundamente. ¿Construimos hoy aquello que edifica la fe o nos dedicamos a proyectos que solo fortalecen nuestra imagen? ¿Nuestros actos nacen del deseo de seguimiento de Cristo o de la búsqueda del reconocimiento? ¿Las obras que emprendemos tienen aroma de evangelio o solo reflejan la estética efímera de la cultura dominante? Maximiano invita a considerar que toda misión auténtica deja una huella que trasciende el tiempo. No consiste en grandes logros visibles, sino en la transformación interior que genera en quienes la reciben. El auditorio de estos videos, contemplando esta historia, puede preguntarse: ¿qué templos, qué comunidades, qué proyectos me llama Dios a edificar hoy? ¿Tengo la valentía de iniciar obras con recursos mínimos, confiando en que la fidelidad supera siempre la capacidad?
¿Estoy dispuesta a purificar mis motivaciones para que el amor sea el principio y fin de toda decisión? El legado de Maximiano continúa vivo porque su misión brotó de una profunda sintonía con Cristo. Su identidad no se forjó en la búsqueda del éxito pastoral ni en la visibilidad pública, sino en la decisión de entregar la vida en aquello que el Evangelio mostraba como necesario. Por eso su obra perduró en el corazón de comunidades que aún siglos después recuerdan la luz que entraba por los ábsides de sus basílicas. Esa luz no era solamente material, sino era signo de iluminación interior que nace cuando se responde con generosidad al llamado de Dios. En un mundo donde la fe parece diluirse entre discursos políticos y modos de vida acelerados, la figura de Maximiano se convierte en un recordatorio. La verdadera transformación histórica no proviene de estructuras grandiosas, sino de decisiones humildes que fluyen en la unión con Cristo. Quien discierne desde esta perspectiva podrá comprender que su vida, por ordinaria que sea, puede convertirse en un testimonio extraordinario de la presencia divina en el mundo. Y así, San Maximiano de Siracusa, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solamente su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.